educación basada en la práctica, además una disciplina académica que promueve la cohesión social, el desarrollo y la transformación. Además, promueve el empoderamiento de las personas en sus contextos. Como estudiantes de trabajo social de octavo semestre, a puertas de salir a nuestra práctica formativa y con el propósito claro de conocer la praxis dentro de los campos, nos hemos dirigido a la Fundación Rigueto Externado para conocer e identificar la praxis de trabajo social en esta institución. Veamos nuestra experiencia. Teniendo en cuenta que un rol es una función o una acción que una determinada persona realiza en un contexto específico o en un lugar, en nuestro acercamiento a la Fundación Rigueto Externado quisimos conocer cuál es el rol de una trabajadora social en este campo de acción. De trabajo social con Juliana de noveno semestre y con Daniela de décimo semestre. Bueno, el día de hoy queremos realizar algunas preguntas con el propósito de conocer acerca del campo de práctica de Rigueto Externado. Entonces, ¿cuál es el rol del trabajador social en este campo? Bueno, mucho gusto. Cuando recién llegamos aquí a la fundación, es claro que no teníamos claro cuál era el rol del trabajador social, pero se puede resaltar que aquí en la fundación es muy claro lo que hace el trabajador social en este ámbito. El trabajador social funciona como un mediador y como un orientador en cuanto a las familias. Entonces es el trabajador social quien trabaja con las familias de los jóvenes y adolescentes que se encuentran vinculados aquí en la fundación. En el sentido de que con ellos trabajan todo lo que tiene que ver con el involucramiento parental, con la comunicación, la autoridad, la afectividad. Entonces el trabajador social entra como a diagnosticar o mirar y verificar cómo son las relaciones familiares entre el chico y sus padres, entre el chico y sus hermanos. Entonces también entra a verificar cuáles son esas redes de apoyo, tanto familiar como educativas, pueden ser como laborales. Entonces, en medio de ese diagnóstico, el trabajador social usa la herramienta de las visitas domiciliarias para poder verificar condiciones habitacionales de los muchachos, para poder mirar cómo ellos se desarrollan en su entorno y mirar si ellos de pronto tienen problemas, digámoslo así, de desorden, y poder cambiar desde ahí, desde adentro, para que se puedan ver pues mejorías. Y también, a ver, el trabajador social hace gestiones sociales, es como decir, apadrina a uno de los chicos y lo ayuda a hacer sus gestiones en cuanto a salud, porque hay muchos chicos que vienen acá y no conocen nada acerca de ir y sacar una cita, de ir y hacer una gestión. Entonces el trabajador social ayuda a activar esas rutas de atención. Digamos, si hay algún problema de violencia intrafamiliar, entonces también empodera a las familias para que les enseña a hacer lo que deben hacer en cuanto a estas rutas. Asimismo, es importante conocer cuáles son los lineamientos para elaboración del proyecto o proceso dentro de este contexto. Pues aquí en la fundación no se maneja como tal un proyecto de intervención, pero sí el proyecto está basado en actividades específicas que los practicantes realizan aquí en la institución. Entonces, a nuestro cargo están actividades como el sistema de atención al usuario, el seguimiento a egresados y otras actividades que, por ejemplo, también debemos hacer espacios de grupo en los que se capacita a los chicos en temas del cuidado y la protección ambiental. Eso, entonces cuando uno llega aquí a la fundación, las actividades para los practicantes son claras. No se hace proceso de intervención, pero sí se hace acompañamiento junto con los trabajadores sociales y pues desde ahí uno se retroalimenta en la práctica profesional. Entonces el proyecto, más que todo, en la elaboración, cuando llegas aquí te hacen una inducción de cómo se maneja todo el sistema de responsabilidad penal y todo eso. Y luego, de acuerdo a esas actividades que te asignan, entonces tú ya vas poniendo unas metas y así se van haciendo los indicadores.
Por otra parte, reconociendo las dinámicas relacionales que afloran dentro de todo ámbito, es necesario reconocer las problemáticas que han surgido en el desarrollo de la práctica dentro de este campo. Bueno, las problemáticas como más evidentes que nosotros hemos percibido aquí en Rigueto es, en primera medida, el cambio tan abrupto que uno tiene, porque pues no es lo mismo salir de una universidad, de recibir clases y estar con tus compañeros, a enfrentarte a un ambiente que es netamente laboral, que acá ya tienes unas funciones específicas, que tus responsabilidades son más grandes y lo más importante que pues trabajas con personas y con gente en la que tú pues también influyes, entonces eso es un poco complicado. También nos resultó un poco difícil el hecho de cómo llegarle a la población. No sé si ustedes saben, pero aquí en Rigueto se trabaja con chicos que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, la mayoría de ellos presentan consumo de sustancias psicoactivas o presentan problemas de violencia intrafamiliar o, bueno, cantidad de problemáticas que ustedes ya se imaginarán y que es difícil llegarles a esa población. Además, pues hay que tener en cuenta que son adolescentes y la mayoría de ellos no se abre como a contarte cosas, a siquiera charlar. Muchos de ellos solo se limitan a responderte si tú los saludas y si no, pues ellos siguen derecho. Entonces eso es un poco complicado y uno tiene que tener como mucha empatía como trabajador social para poder llegarles. Y al principio pues sí va a ser complicado, pero no imposible tampoco, también se puede lograr. Las problemáticas que son como sentidas es el hecho de tener que trabajar en equipo. O sea, a nosotras nos pasó, por lo menos en esta oportunidad, en que no nos conocíamos. Entonces, pues eso también sirvió como para conocernos, para trabajar juntos, porque tienes que tener mucha paciencia, mucha empatía con tu compañero de práctica, porque van a trabajar a la par, y con los demás integrantes del equipo transdisciplinario del que haces parte. Teniendo en cuenta que el conocimiento que se adquiere en la universidad se basa en fundamentos teóricos, pero también en lo práctico, nosotros hemos realizado una pregunta acerca de qué aspectos académicos se deben mejorar para tener una adecuada inserción en el campo de práctica. Lo que pasa es que hay muchos aspectos que la universidad debe mejorar para que nosotros tengamos todos los conocimientos claros, digamos. Pero es algo muy utópico, es algo muy difícil porque la incidencia del trabajador social es muy amplia, entonces va a ser muy difícil que a uno le enseñen absolutamente todo en la U. Que sí hay aspectos que son claves y que son fundamentales y que por lo menos a mí no me los brindaron, que fue como por ejemplo el funcionamiento del ICBF como tal, y eso me parece súper importante. O sea, uno llega ya a ejercer a un campo y por ejemplo Rigueto es un operador del ICBF y obviamente tiene que ir a la par con los lineamientos que tiene el ICBF, con la normatividad del ICBF, y uno no la conoce. Entonces no sabe cómo es el proceso de un chico que llega al sistema de responsabilidad penal, por ejemplo. Y eso me parece súper importante que pues, se aborde pues, en los espacios académicos. También me parece importante que deberían promoverse espacios para aprender el uso del GenoPro. O sea, si bien es cierto, uno debe aprender las dos formas de hacer un genograma, ¿no? Manual y en computador también, pero a nosotros nos lo dieron únicamente a mano y es algo que pues en realidad ya está obsoleto. Uno tiene que ir a la par con las demandas pues de la sociedad. Entonces yo dudo mucho, la verdad, que en alguna institución pues te pongan a hacer un genograma a mano, que puede ser que sí, pero la mayoría creo que son en computador. Entonces sí sería como necesario que uno aprenda a hacer pues el uso de este tipo de herramientas que además pues le facilitan el trabajo a uno, ¿no? De alguna u otra forma. Y me gustaría también que en los espacios académicos se ahonde un poco más sobre el tema de responsabilidad penal. O sea, es muy importante, nosotros como trabajadores sociales tenemos una incidencia muy grande ahí. Y no lo tocan, o sea, se llega hasta, en el Código de Infancia y Adolescencia se llega hasta el punto en el que empieza el sistema de responsabilidad penal y listo, se deja ahí. Entonces uno no sabe qué medidas tienen los chicos. Desde la academia se podría fortalecer, por ejemplo, en adiestrarse en hacer informes. Entonces acá te piden valoraciones familiares. Entonces cuando tú ya te sientas a hacer un informe, no sabes ni por dónde comenzar a valorar a la familia.
Entonces, si bien, digamos, en la materia de familia nos enseñan todo lo que es dinámica interna y externa familiar, al momento ya de hacer un informe y encontrarte con un caso pues que es real, no has practicado tú cómo redactarlo. Entonces ahí te encuentras lo que decía mi compañera, lo del genograma. Entonces aquí hay el programa de GenoPro y tú lo abres y te encuentras con un montón de herramientas para poder hacer relaciones entre tantos, pero es algo que en la academia no te enseña y que sí o sí aquí tienes que aprender a hacerlo. Entonces, sí, la academia podría también instruirte en rutas de atención, ahondarlo más, no solamente decir como que existe una fiscalía donde tú puedes ir a denunciar una violencia intrafamiliar, existen unas comisarías de familia, no, más podría ser como que tal institución se encarga de hacer esto y así es la ruta y así se activa y estos papeles hay que llevar, porque el trabajador social es gestor, o sea, es totalmente gestor. Tú, se te presenta una familia y tú debes saber a dónde direccionarla, porque se supone que tú eres el que sabe. Entonces, se te presenta una familia con alguna dificultad en salud o en este caso de violencia, tú debes saber a dónde remitirla. Sí, vaya a una comisaría de familia, pero ¿a cuál? ¿Qué papeles debo llevar y cómo hacerlo? Entonces, esa es una labor muy grande porque tú tendrías que saberlo todo para poder empoderar a esa mujer que de pronto no puede denunciar un maltrato, que de pronto su esposo le está pegando y no sabe qué hacer, ni cómo sobrellevar esa situación. Entonces, sí podrían profundizar más esas rutas. A mí la verdad sí me parece bien importante lo que dice Dani, porque a lo largo de toda la carrera a uno, ¿qué le dicen? Gestione. ¿Qué tiene que hacer el trabajador social? Gestionar. Gestione. Pero bueno, llegó al momento de la práctica y ¿cómo gestiono? ¿Cuáles son las redes de apoyo que yo debo identificar? Eso no se conoce, entonces yo creo que sí debería haber un apartado, una materia como tal, que te enseñe a ti cómo gestionar, que puedas... Desde otra mirada, queremos también conocer cuál es la perspectiva y la opinión del coordinador institucional en este campo de acción. Para ello, queremos saber cuál es el objetivo central de dicha institución, Righetto Externado, y cómo aporta el trabajador social en el desarrollo del mismo. Bueno, la Fundación Righetto es un operador de programas del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes que contrata ICBF en función de atender a adolescentes y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, con medidas no privativas de la libertad. Nuestro trabajo esencialmente es ofrecer a los chicos y a sus familias un escenario de acompañamiento y fortalecimiento tanto individual como familiar que permita atender las condiciones que dieron origen a la infracción a la ley penal, su movilización y prevenir la reincidencia. Esencialmente aportamos es en atender de manera especializada a esta población en aras de fortalecer su proyección y evitar, como les dije, la reincidencia en conductas delictivas. Y el rol del trabajo social aquí, pues trabajo social tiene una función articulada con otras profesiones en los equipos interdisciplinarios de la institución que están constituidos por el profesional de psicología, el profesional especialista de área de terapia ocupacional y en el caso del trabajador social. La mayor parte del trabajo social, o la mayor labor se centra en el desarrollo de actividades de restablecimiento de derechos, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación, también en la orientación y el fortalecimiento a las familias desde diferentes estrategias de intervención como talleres, intervenciones familiares, visitas domiciliarias y algunas gestiones que se realizan dependiendo de cada caso. En ese sentido también es importante conocer cuáles son las ventajas que existen dentro de este campo para el trabajador social. Pues una que la institución tiene una larga data con practicantes de trabajo social desarrollando sus procesos formativos, lo que nos ha permitido incluso emplear a quienes han sido practicantes en algún momento.
como funcionarios de la institución, además que el rol que se le otorga al trabajador social que hace su práctica es de profesional en sí, no se maneja una diferenciación entre trabajador social practicante o trabajador social contratado, y además de eso pues se le posibilitan las herramientas y las estrategias para el aprendizaje, se lo incluye en todas las actividades institucionales, se le delegan funciones y hace parte activa de los equipos que atienden a la población. Entonces es una posibilidad de formarse en diferentes áreas porque se tiene que trabajar con diferentes realidades que obligan a una formación y a una comprensión de todos los fenómenos que esta población en sí enfrenta y ayudarles a resolverlos o apoyarlos en la resolución. Usualmente dentro de los campos de práctica existe un equipo interdisciplinario, es así que se hace necesario conocer cuál es el equipo y sus funciones respectivas con el que cumple sus objetivos la institución Rigueto Externado. Por último, de pronto queremos profundizar un poquito en el equipo interdisciplinario más cercano con el que interactúa el trabajador social. Hace un momento lo nombró, de pronto usted nos puede profundizar un poquito en cómo es esa correlación o equipo de trabajo que se mantiene aquí en la institución. La institución realiza algo que se llama un trabajo transdisciplinario. Transdisciplinario quiere decir que todas las disciplinas aportan desde su saber y se involucran en el desarrollo de los procesos. En el caso de psicología y trabajo social, se hace una muy buena organización de las intervenciones según la necesidad del proceso. Si es un proceso que requiere un fortalecimiento desde el abordaje terapéutico, pues evidentemente habrá psicología, pero partiendo del diagnóstico del trabajador social. Si la necesidad de atención en el proceso requiere que el trabajador social movilice o genere recursos externos, pues también psicología así lo solicita. Y también tenemos el área de terapia ocupacional que hace una buena sinergia con trabajo social para el acceso de estos chicos a actividades de capacitación, de educación, alternativas de ocupación del tiempo libre. Entonces, la sinergia entre los equipos de trabajo es permanente y es muy válido el aporte que cada profesional y la lectura haga de cada caso y desde los saberes mirar cómo contribuimos para solventar o atender las necesidades de cada caso. La siguiente pregunta se basa fundamentalmente en si ellos conocen el conducto regular al realizar si presentan alguna dificultad académica. Entiende que el proceso de práctica en la institución parte de la comprensión de que el estudiante ya debe ser autónomo y debe contar con unos niveles altos de autogestión y de comprensión de su rol. No ha sido permanente la presencia de dificultades. En sí creo que los estudiantes que han llegado acá tienen muy claro cuál es su rol y la fundación permanentemente así se lo recuerda. Entonces, si llegase a haber alguna dificultad, están las reuniones directamente con el asesor de práctica o eventualmente con el director de programa. No hemos tenido esa experiencia, simplemente procesos de aprendizaje tras de pronto dificultades o limitaciones que hayan afrontado en el desarrollo de la práctica, pero creería yo que lo fundamental es tener una muy buena comunicación con el asesor de práctica y la buena relación que tenemos también con la dirección del programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El encuentro con las practicantes y su asesor nos permitió corroborar la gran labor que tiene un trabajador social en un determinado campo de acción, siempre basados en términos de responsabilidad, compromiso social y respeto por el individuo. Es un deber del trabajador social conocer e identificar las dinámicas que se desarrollan dentro del campo de práctica. Sin lugar a dudas, la dupla entre la academia y las instituciones sociales es un aspecto clave para generar bienestar y transformar las realidades de una manera positiva. Las conclusiones que nosotros tomamos con estas entrevistas es que quizá como trabajadores sociales nosotros no podremos cambiar el mundo, pero sí lo podemos hacer a través de nuestra intervención con los niños que necesitan apoyo, con una familia que clama protección o un grupo, una comunidad que pide justicia social.